Hola, hola, hola familia, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentren, un saludo una vez más de su hermano, su amigo Javier Martínez, J.M. Llerenas para gloria de Dios. Quiero compartirte unos 15, 20 minutos, aleluya, ah, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, aleluya. Acuérdate que siempre nos puedes buscar por la programación de Cristo Vive en Mi TV en la ciudad de Santa Mónica, California, Estados Unidos. Ahí puedes encontrarnos por la plataforma Roku, por la plataforma YouTube, por Facebook Live. Ahí estamos en la plataforma Cristo Vive en Mi TV. Pero quiero compartirte lo que el Señor me puso en mi corazón esta noche aquí. Ahorita son exactamente 9 con 3 minutos, día lunes, horario de California, Estados Unidos. Um, ¿Sabías que el Señor Jesucristo, ordenó que compartiéramos nuestra fe? Sí, y es muy importante entender que, que el Señor Jesús nos manda a compartir nuestra fe. ¿Y cómo vamos a compartir nuestra fe? Es hablando de las maravillas, de los milagros, de los prodigios que hace el Señor en nuestras vidas y de otras personas que están en nuestro alrededor. El Señor Jesús en Marcos 16:15 nos dice, y les dijo, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es un mandato, y especialmente para todas las personas que hemos creído al Señor Jesús. Aleluya. Y en el versículo 16 dice, y el que creyere y fuera bautizado, y será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces que tenemos que tener cuidado, aquellos que escuchamos la palabra del Señor, aleluya, y creemos en ella, aleluya. Entonces por consecuencia vendrá que el bautismo y por consecuencia estamos en la palabra del Señor para que ustedes, aquellos nuevos convertidos, aquellos nuevos creyentes, prosigan llevando la palabra del Señor, ¿sí? Y hermoso porque el Señor lo vuelve, nos lo dice también en Mateo 28, ¿sí? 28 al 18, dice, ¿qué dice el Señor en el versículo 18? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sí, estoy hablando en la Biblia Reina Valera. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Dice aquí en esta versión, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice la palabra del Señor. Pero cuán hermoso. Ahora leímos la versión a Reina Valera. Ahora vamos a leer la Biblia Kadosh israelita mesiánica, o sea, aquellos que han creído, es la original, ¿sí? So tenemos que leerla de la original, gloria a Dios, y dice la palabra de Dios. Yeshua se acercó y habló con ellos diciendo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. ¿Se dan cuenta? Entonces el 19 dice, por lo tanto vayan a ser talmín, o sea, creyentes, talmín, a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. ¿Se dan cuenta cómo está la diferencia? Ahora se preguntará qué traducción será la verdadera. Se lo dejo de tarea, pero esta es la original. Dice, por lo tanto, vayan a ser talminim a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre y enseñándoles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. ¿Sí? En otras palabras, hasta el fin de los tiempos. Gloria a Dios.
El tipo de evangelismo, toman atención aquí, es bien importante entender aquí cuando nos dan el mandato, cuando el Señor Jesús nos da el mandato, eso es lo importante. No vamos a entrar en discusiones que estoy haciendo, te estoy tratando de judaizar, no. Solo te leí en mi corazón, sintió leerte lo que es el original, ¿ok? Pero el tipo de evangelismo que requerido, ¿sí? Tome nota, requerido en esta comisión, en esa comisión no se limita a la conversión de los no creyentes, ¿sí? Solamente, sino también a la promesa que se nos ha dado, ¿sí? O sea, la promesa que ha dado el Señor Jesús a los que hemos sido obedientes a su mandato, ¿sí te das cuenta? O sea, a la comisión. ¿Sí? A la gran comisión, ¿sí? A los que hemos sido obedientes, ¿sí? Porque la palabra dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? O hasta el fin de la época, dice en el original, ¿sí? Gloria a Dios por ello. Y a la vez aquí en este versículo, mi amado hermano, en este versículo centramos un conmovedor, entiéndalo, un conmovedor eco de Mateo 11:23, porque aquí nos está diciendo que Él estará hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Entonces, aquí se conecta con Mateo 1:23, que dice, ¿sí? Y llamará su nombre, ¿qué? Emmanuel, que traducido es que Dios con nosotros, ¿sí se da cuenta? O sea, todo engrana en la palabra del Señor. O sea, el Señor Jesús nos está diciendo, vayan, compartan las nuevas de salvación, ¿sí? ¿Sí? O sea, compartan su fe hasta lo último de la tierra, en otras palabras, lo cual se engrana también con Hechos que 1:8. Y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, ¿qué? En Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Sí? ¿Ven cómo la palabra de Dios se engrana? Entonces nosotros tenemos que ir y compartir nuestra fe, nuestro testimonio. ¿Quién es Dios y qué ha hecho Dios en nuestras vidas? ¿Sí se da cuenta? Compartir la fe es como el viñedo, si quiero que entiendan. Es como el viñedo, que entre más le cortan, ¿sí? Los racimos de uvas, más uvas da, ¿sí? Porque evidencia la abundancia de la misericordia. ¿De quién? De Dios, ¿sí? Que habita en cada uno de los que hemos creído a nuestro Señor Jesús, ¿sí? La palabra en Juan 15:1-5 nos invita a qué? A mirarnos, a compararnos como la viña del Señor Jesús, ¿sí? Que cultivada por el amor divino tiene por vocación dar frutos de santidad y gracia, ¿sí? ¿Me entienden? Sí, gloria a Dios por ello, ¿sí? Además pero también, tome nota, se nos advierte, ¿sí? En los últimos capítulos se nos advierte de un gran peligro, ¿sí? Si queremos, ¿sí? Usurpar, o sea, querer subir o sea, managloriarnos, ¿sí? ¿Sí? Tenemos que tener cuidado, ¿sí? No tocar en otras palabras, no querer nosotros sentarnos en el trono de Dios cuando nos vanagloriamos. O sea, aquí nos está Juan 15:1 al 5, nos está invitando a mirarnos a nosotros como una viña, pero a la vez nos está diciendo también tengan cuidado, sí, tengan cuidado, porque la palabra dice, yo soy la vid verdadera, dice, y mi Padre es el labrador, ¿sí? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, ¿sí? Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, ¿sí se da cuenta? O sea, entre más bendiciones nosotros recibimos, más nos da el Señor de su gracia a nosotros aprender, nos da sabiduría, tenemos que compartirla con otros,
da de gracia lo que gracias de recibido, dice la palabra de Dios. Por eso que es necesario, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, es necesario que de nosotros en humildad, en obediencia, por fe, compartamos la palabra con otros, ¿sí? Porque nos sigue diciendo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. ¿Se da cuenta? Así tampoco vosotros, si no permanecer en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separaros de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Muy simple el Señor dice, nada podemos hacer, pero si permanecemos en Él y llevamos ese fruto, aleluya, que el Señor nos ha dado a través del Espíritu Santo, porque acuérdense, somos la morada que el Espíritu Santo, ¿sí? El templo y la morada del Espíritu Santo, ahora somos nosotros, cada los que hemos creído al Señor Jesús. Y es lo que nos dice primera de Corintios 3:16, para la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, somos ordenados ¿para qué? Para presentar nosotros defensa de nuestra fe. Para que presentemos defensa de nuestra fe. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que nos dice primera de Pedro 3:15. Si no santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón. ¿Sí se dan cuenta? Dice, ante todo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí? El corazón de cada creyente es el santuario en el cual, ¿sí? Lo que tenemos que entender. O sea, el corazón, una vez más, de cada creyente es el santuario en el cual el Señor Jesús prefiere ser adorado. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nos dice la palabra. Eso es lo que nos está diciendo. Si no santificad a Dios en el Señor. En cada corazón de nosotros, ahí el Señor quiere que le adoremos. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Si vivimos en comunión, en una comunión sumisa con el Señor Jesús, o sea, en humildad, o sea, en amor, humildad y en fe. Sí, los creyentes nos debemos tener, no, o sea, los creyentes no tenemos que temer, ¿sí? A nada, porque la palabra nos está diciendo y está siempre preparados para presentar defensa. Entonces tenemos que vivir ¿qué? En sumisión al Señor Jesús, ¿en qué? En humildad, ¿sí? En fe, ¿sí? Y por consecuencia, nuestro pacto con quién es? ¿Con los hombres? No, es con Dios, ¿sí? Es directamente con Dios. No es conmigo, no es con usted, no es con nadie. En el pacto es con Dios directamente. Por eso tenemos que ser humildes. Si somos humildes ante Dios, quiere decir que vamos a ser humildes entre las personas que nos rodean. Y por fe tenemos que nosotros trabajar, ver que las cosas que Dios nos ha dado, las estamos compartiendo y van a dar fruto, ¿sí? Porque hemos dado un compromiso con Dios, no con la humanidad. Lo que quiero que entienda, el compromiso es con Dios. Entonces todo lo que hagamos por obra de misericordia, que es lo que quiere el Señor, ¿sí? Eso es lo que nos va a llevar, ¿sí? A la vida eterna. Por eso dice el Señor que vayamos y aprendemos misericordia, ¿sí? Porque también nadie va a ser salvo por obras, dice el Señor. Pero Él quiere obras de misericordia, ¿sí? Porque tenemos un pacto con Él, ¿sí? Nuestro compromiso es con el Señor Jesús, ¿sí? Pero por consecuencia eso nos lleva a amar a nuestro prójimo para cumplir ese pacto, ¿sí?
O sea, ese compromiso que tenemos con el Señor. Por consecuencia, en el versículo que que leímos, ¿sí? Gloria a Dios, aleluya, de Primera de Pedro 3:15, aquí el apóstol Pedro insiste en que el creyente debe entender lo que cree y en quién ha creído. ¿Se da cuenta? Para estar en capacidad de articular en quién ha creído con humildad y prudencia de una manera comprensible, razonable, conforme a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? La esperanza que hay en vosotros, dice la palabra, que es la salvación con su anticipación de la gloria de Dios para la vida eterna. ¿Sí se da cuenta? Esto es la anticipación de la gloria de Dios para la vida eterna para cada uno de nosotros. ¿Sí? Los apóstoles constantemente compartían el evangelio a otros. ¿Sí? Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundantemente gracia era sobre todos ellos. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Versículo 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Cuando compartimos el evangelio, también tenemos que ver la necesidad, sí, material, sí, porque llevamos lo espiritual y es bien importante ir y hacer discípulos, dice el Señor, pero también tenemos que estar en armonía para ver qué necesita el hermano, aleluya. No para construir una congregación, siempre lo he dicho, no, sino qué necesita. Necesita pagar el bill de la luz, necesita comida, necesita aquello, ¿sí? Eso es la iglesia, aleluya. Y nos sigue diciendo ahí, y los ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según sus necesidades. Eso es la iglesia, mi amado hermano. Eso es la iglesia. Tenemos el poder del Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesús. Hechos 1:8, ¿sí? Y nos dice la palabra, y abundante gracia, también nos dice. Esto significa favor de Dios y comprender ¿sí? Esto es lo que quiero que entienda también. Y comprende un doble significado. O sea, favor para con las personas que no han creído, ¿sí? Al Señor Jesús. El amor y la unidad de nosotros los creyentes causa una gran impresión y redarguye, ¿sí? Al corazón de los no creyentes. Es lo que nos conlleva a lo que nos dice Hechos 2:47, ¿sí? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Allá afuera hay muchos que necesitan la palabra de Dios. Hay muchos que necesitan conocer del Señor Jesús. Hay muchos que necesitan una palabra de esperanza. Hay muchos que necesitan, aleluya, llegar a una congregación. ¿Sí? Por eso yo te invito, sábado, todos los sábados, 6 de la tarde, horario de California, Estados Unidos. El Señor nos ha dado Casa Shalom. ¿Qué es Casa Shalom? Es iglesia en casa. Así como
se dio inicio en el tiempo de Jesús a través de los apóstoles y todavía en este tiempo en el lado de Israel se lleva a cabo iglesias en casa. Claro, hay congregaciones, pero no hay tantas como hay aquí. Entonces los servicios se llevan en casa. Por eso les dicen casa de paz. En otras palabras, casa Shalom. Para la gloria de Dios, Dios ha puesto su misericordia en este siervo y en mi esposa. Gloria a Dios, ya dimos inicio, casa Shalom. Estamos todos los sábados 6 de la tarde. Aleluya. Tú que escuchas este video, donde quiera que llegue, deja la información. Si quieres compartir, te mandaremos el link. Aleluya, para que te conectes a través de Zoom o si quieres venir a la casa y compartir con nosotros. Que estaremos compartiendo la palabra de Dios en la Biblia Reina Valera, lo más cercano al original. Y compartiremos juntamente historia. Aleluya. Historia, arqueología, todo lo que es necesario para entender la palabra de Dios desde su inicio, desde el punto de donde se escribió la palabra del Señor. Aleluya. Todos en unidad. Aquí lo dice la palabra de Dios. Y todos unidos. Aleluya. Pero cuidado, tenemos que tener cuidado al compartir la fe. ¿Sí? De no vanagloriarnos. Tenemos que entender que somos unos heraldos. ¿Sí? O sea, el heraldo es aquel mensajero. Somos unos mensajeros, somos el eslabón de los apóstoles, ¿sí? Por voluntad de nuestro Señor Jesucristo. No nuestra. O sea, para llevar el evangelio, la palabra de esperanza a todas las naciones. Primera de Corintios 9:27 nos dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En otras palabras, si yo soy piedra de tropiezo para ti, el Señor me va a eliminar. Dios me libre, Dios me guarde. Te espero. Casas Shalom. Estamos todos los sábados, 6 de la tarde, horario de California, Estados Unidos. Vamos a tener un tiempo muy hermoso con todos los hermanos aquí en casa, Casa Shalom, iglesia en casa. Dios nos libre de los concilios y leyes de hombre. Demos libertad al Espíritu para entender su palabra y así esperar el día glorioso, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos, que resplandezca su rostro en todos, ahí donde me estén escuchando, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, derrama bendiciones sobre todos. Aleluya. Pon en el corazón de cada uno de ellos, Señor, el acercarse. Casa Shalom, Fontana, California, Estados Unidos. Sábado 6 de la tarde. Padre eterno, aleluya. Bendícelos, guarda sus hogares, guarda su entrada y su salida. Aquellos que están pasando por una enfermedad, sosténlos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo, aleluya, descienda en poder y gloria, Señor. Toca sus cuerpos, Padre Santo, aleluya, porque para lo que el hombre es imposible, para ti es posible. Y lo dice tu palabra, Señor, y lo creo por fe, por convicción. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, resplandezca su rostro en ti y en tu familia. Shalom, shalom. Nos vemos sábado 6 de la tarde, tiempo de California. Para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén. Adelante, familia. Bendiciones de parte de Dios. Un saludo de su hermano Javier Martínez, J.M. Llerenas, para la gloria de Dios.